Paz a todos los que escuchan estas palabras. Que la gracia del Altísimo descienda sobre ustedes como el rocío de la mañana sobre la tierra sedienta. Que sus corazones se abran como las flores al sol, dispuestos a recibir la sabiduría que viene de lo alto. Los invito a que se sienten conmigo, hermanos y hermanas, a que cierren los ojos por un instante y dejen que estas historias penetren en lo más profundo de su ser. Porque no son simples relatos del pasado, sino espejos donde cada uno de nosotros puede verse reflejado, caminos que todavía hoy recorremos, pruebas que aún enfrentamos. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento mientras compartimos estos testimonios de fe, esperanza y transformación. Y queridos hermanos, antes de seguir, os pido algo especial. Estamos a punto de alcanzar los 1000 suscriptores. Con vuestra ayuda, esta palabra podrá llegar a más corazones necesitados de luz y esperanza. Suscribíos y formad parte de esta misión. La voz que guía en el desierto. Había una vez, en tiempos que el viento del olvido casi se lleva, un hombre llamado Ezequías. No era un nombre común en su aldea, pero tampoco era un hombre común. Ezequías había nacido con una inquietud en el pecho, una sed que ningún pozo podía saciar, una pregunta que ningún sabio de su pueblo lograba responder. Desde niño miraba el horizonte y se preguntaba ¿qué había más allá de las montañas que rodeaban su valle? ¿Qué secretos guardaba el mundo? ¿Qué propósito tenía su vida en medio de tanta inmensidad? Su padre era comerciante, un hombre práctico que medía el valor de las cosas en monedas de plata y en sacos de grano. Le había enseñado a Ezequías el oficio, esperando que continuara con el negocio familiar. Pero el muchacho, aunque aprendió a negociar y a reconocer la calidad de las especias y las telas, nunca pudo aquietar esa voz interior que le susurraba: «Hay algo más, hay algo que debes encontrar». Cuando cumplió 25 años, después de una noche de insomnio en la que las estrellas parecían bailar sobre su cabeza burlándose de su pequeñez, Ezequías tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Al amanecer, preparó una mochila con pan, queso, un odre de agua y un manto para las noches frías. Dejó una nota para sus padres, pidiendo perdón y comprensión, y partió hacia el desierto que se extendía al este de su aldea, ese lugar temido del que los ancianos hablaban con respeto y terror, donde decían que los demonios vagaban y donde el sol mataba a los imprudentes. Los primeros días fueron casi alegres. Ezequías caminaba con paso firme, cantando canciones de su infancia, sintiendo que por fin estaba haciendo algo real, algo que tenía sentido. El paisaje cambió gradualmente, los campos verdes dieron paso a tierra seca, los árboles se hicieron escasos hasta desaparecer, y pronto solo hubo arena, piedras y un cielo tan azul que dolía mirarlo. Pero él seguía adelante, convencido de que encontraría respuestas, de que algo o alguien lo esperaba en algún lugar de aquella vastedad. Sin embargo, el desierto es un maestro cruel que no perdona la arrogancia. Al quinto día, Ezequías se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Las provisiones que creyó suficientes se agotaban rápido bajo el sol inclemente. El agua, ese bien precioso, empezaba a escasear. Y lo peor de todo, había perdido por completo el sentido de la dirección. Las dunas se parecían todas entre sí, el sol lo desorientaba, y por la noche, aunque las estrellas brillaban magníficas, él no sabía leerlas como los navegantes. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una serpiente venenosa. Se encontró gritando al cielo vacío, maldiciendo su estupidez, rogando por una señal, por ayuda, por cualquier cosa, pero solo el silencio le respondía, ese silencio tan absoluto del desierto que es casi un ruido en sí mismo, un zumbido constante que enloquece.
Ezequías cayó de rodillas sobre la arena caliente, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas agrietadas, evaporándose casi al instante. «Voy a morir aquí», pensó. «Voy a morir solo, y nadie sabrá qué fue de mí. Mi búsqueda termina en la nada, como un suspiro perdido en el viento». Pasó esa noche acurrucado entre unas rocas, temblando de frío a pesar del manto, sintiendo que la vida se le escapaba gota a gota. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó su rostro, decidió intentar caminar una vez más. No tenía un plan, no tenía esperanza real, pero algo en él se negaba a rendirse completamente. Se puso de pie con dificultad, las piernas le temblaban, y dio un paso, luego otro y otro más. Fue entonces cuando la escuchó. Era una voz suave, tan suave que al principio creyó que era el viento o su imaginación delirante. Pero la voz insistía, clara como el agua de manantial. «Por aquí, hijo mío. Camina hacia el sol naciente, no temas». Ezequías se detuvo, mirando a su alrededor con ojos muy abiertos. No había nadie. Estaba completamente solo en medio del desierto, y sin embargo, la voz era real, tan real como el latido de su corazón. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «¿Dónde estás?». «Yo soy quien siempre he estado contigo», respondió la voz, y había en ella una ternura infinita que hizo que Ezequías sintiera ganas de llorar de nuevo, pero esta vez de alivio. «Soy tu pastor, aunque no me has visto. Camina hacia donde te indico y encontrarás agua y sombra». Algo en Ezequías, quizás ese mismo instinto que lo había impulsado a dejar su aldea, le dijo que debía confiar en esa voz. Comenzó a caminar en la dirección indicada, hacia el sol que se alzaba majestuoso sobre las dunas. No tenía sentido lógico, no había ninguna señal visible de agua o vegetación, pero él caminaba con una fe recién nacida, tambaleante como un cordero que acaba de ponerse de pie. La voz lo guiaba suavemente, corrigiendo su rumbo cuando se desviaba. «Un poco más a la izquierda, hijo. Así está bien. Continúa». Y Ezequías obedecía, porque no tenía otra opción, porque algo en su interior sabía que esta era la respuesta que había estado buscando, aunque no de la forma que esperaba. Caminó durante horas que parecieron días. El sol subió hasta su cenit, castigándolo sin piedad, pero la voz seguía con él, reconfortándolo. «Resiste un poco más. Ya falta poco. Confía en mí». Y Ezequías confiaba, porque esa voz se había convertido en su única realidad, en su única esperanza. Cuando ya creía que iba a desmayarse, cuando sus rodillas estaban a punto de ceder, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Al principio pensó que era otro espejismo, como los varios que había visto en días anteriores, pero no, era real. Allí, al pie de una formación rocosa, había un pequeño oasis. Palmeras verdes, hierba fresca, y en el centro brillando como un tesoro, un estanque de agua cristalina. Ezequías corrió los últimos metros, cayendo de rodillas junto al agua. Bebió con avidez, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo, cómo cada célula celebraba el regalo del agua. Lloró de gratitud, de alivio, de asombro, y entonces escuchó la voz de nuevo, ahora más clara que nunca. «Ves, hijo mío, yo soy tu pastor. Mientras me sigas, nada te faltará». Ezequías se quedó en ese oasis durante varios días, recuperando fuerzas, pero ahora todo era diferente. Ya no estaba solo. La voz lo acompañaba constantemente, no siempre hablando, pero siempre presente, como un calor en el pecho, como una certeza silenciosa. Le enseñó a leer las señales del desierto, a encontrar agua bajo las piedras, a reconocer las plantas que podían alimentarlo. Le habló de la creación, de cómo cada grano de arena tenía un propósito, de cómo incluso en el lugar más desolado Dios estaba presente. «¿Por qué yo?», preguntó Ezequías una tarde sentado bajo una palmera. «¿Por qué me salvaste? No soy nadie especial».
Fui un tonto que se adentró en el desierto sin preparación. Te salvé porque me llamaste, respondió la voz con paciencia infinita. Te salvé porque, a pesar de tus errores, buscabas algo real, algo verdadero. Muchos viven toda su vida sin atreverse a salir de sus aldeas, sin hacer las preguntas que tú hiciste. Tu búsqueda era genuina, y yo respondo a los que me buscan con corazón sincero. Pero casi muero, insistió Ezequías. ¿Por qué permitiste que sufriera tanto? Porque había que romper tu orgullo, hijo. Viniste al desierto creyendo que encontrarías respuestas por tu propia fuerza, por tu propia inteligencia. Tenías que llegar al punto donde reconocieras que no podías solo, que necesitabas un pastor. Ese fue el momento en que realmente me encontraste, no antes. Ezequías meditó en estas palabras durante largo tiempo. Entendió que toda su vida había sido una preparación para este momento, para esta lección fundamental, que el ser humano no está hecho para caminar solo, que hay un pastor divino que nos guía si nos disponemos a escuchar su voz. Cuando finalmente estuvo listo para regresar a su aldea, Ezequías ya no era el mismo hombre que había partido. Había líneas nuevas en su rostro, curtido por el sol y el viento, pero también había una luz en sus ojos que no estaba antes, una paz profunda que emanaba de él como fragancia. El viaje de regreso fue completamente diferente. Ahora la voz lo guiaba con seguridad, indicándole el camino más seguro, mostrándole dónde acampar, advirtiéndole de peligros que él no podía ver. Ezequías aprendió a confiar completamente, a no cuestionar, a simplemente seguir, y descubrió que cuando uno se entrega así, todo se vuelve más simple, más claro. Llegó a su aldea al atardecer de un día dorado. Sus padres, que lo habían dado por muerto, lloraron de alegría al verlo. Toda la comunidad se reunió para escuchar su historia, y Ezequías habló con una elocuencia que nunca antes había poseído, las palabras fluyendo de él como agua de un manantial. Les contó sobre el desierto, sobre su desesperación, sobre la voz que lo salvó. Algunos lo escucharon con escepticismo, pensando que el sol le había afectado la mente. Otros, los que tenían oídos para oír, sintieron como algo despertaba en sus propios corazones, un anhelo, una sed de esa misma guía, de esa misma presencia. Un anciano sabio de la aldea, llamado Melquisedec, se acercó a Ezequías después de que todos se dispersaran. Era conocido por su conocimiento de las escrituras antiguas, un hombre que había dedicado su vida al estudio de la palabra sagrada. «Has encontrado al pastor verdadero», dijo Melquisedec con lágrimas en los ojos. «Has experimentado lo que está escrito en los salmos antiguos, lo que nuestros padres conocían, pero que muchos han olvidado. Enséñame más», suplicó Ezequías. «Quiero entender todo lo que me ha pasado. Quiero conocer mejor a quien me salvó». Y así comenzó la verdadera educación de Ezequías. Melquisedec se convirtió en su mentor, guiándolo a través de los textos sagrados, mostrándole cómo las Escrituras hablaban una y otra vez de ese Dios que es pastor de su pueblo, que guía a los perdidos, que alimenta a los hambrientos, que da agua al sediento. Pero el aprendizaje no fue fácil. Ezequías descubrió que una cosa es tener una experiencia poderosa en el desierto, y otra muy distinta es vivir día a día según esa revelación. Había días en que la voz parecía lejana, en que sus viejas dudas regresaban. Había momentos en que quería tomar el control de su vida nuevamente, planear su propio camino. Melquisedec lo ayudaba en esos momentos. La fe no es un sentimiento constante, le explicaba. Es una decisión que debes tomar cada mañana. Algunos días sentirás la presencia del pastor claramente. Otros días tendrás que caminar confiando en que Él está ahí aunque no lo sientas. Esa es la madurez espiritual, hijo. Seguir adelante incluso cuando no hay señales evidentes. Ezequías también enfrentó oposición.
Algunos en la aldea comenzaron a criticarlo, diciendo que se había vuelto fanático, que era demasiado espiritual, que necesitaba bajarse de las nubes y ser práctico. Su propio padre, aunque agradecido por su regreso, se preocupaba de que hubiera abandonado completamente el negocio familiar. «Papá», le dijo Ezequías una noche, «no he abandonado la responsabilidad, pero he aprendido que hay un orden correcto en la vida. Primero debo seguir al pastor, y entonces él me mostrará qué trabajo debo hacer, cómo debo usar mis talentos. No puedo poner las monedas de plata por encima de la voz que me salvó». Hubo una temporada particularmente difícil cuando una sequía azotó la región. Los pozos se secaron, los cultivos se marchitaron, y el hambre comenzó a tocar las puertas de las casas. Muchos en la aldea culparon a Ezequías, diciendo que su religiosidad había traído la maldición. «¿Dónde está tu pastor ahora?», le gritaban con amargura. «¿Dónde está ese Dios que dice que nada te faltará?». Ezequías sintió el peso de esas acusaciones. Durante noches sin dormir, luchó con sus propias dudas. ¿Había entendido mal? ¿Había sido todo una ilusión? Pero entonces recordaba el desierto, recordaba el sabor de esa agua en el oasis, recordaba la claridad absoluta de aquella voz, y se aferraba a eso. Fue Melquisedec quien le mostró el camino a seguir. El pastor provee, pero no siempre de la manera que esperamos. Quizás ahora nos está llamando a ser sus manos y sus pies. Quizás la provisión viene a través de la acción guiada por fe. Ezequías entendió, organizó a los hombres jóvenes de la aldea y siguiendo esa voz interior que ahora conocía también, los condujo a un lugar específico en las colinas que nadie había explorado antes. Cavaron allí durante días, hasta que finalmente brotó un manantial de agua fresca. La aldea se salvó. Este evento marcó un punto de inflexión. Muchos de los que habían dudado comenzaron a ver que había algo real en lo que Ezequías proclamaba. No se convirtieron todos de la noche a la mañana, pero se abrió una puerta. Pequeños grupos comenzaron a reunirse en casa de Ezequías, pidiendo que les enseñara lo que había aprendido, que les mostrara cómo escuchar esa voz del pastor. Ezequías descubrió que tenía un don para la enseñanza. Podía tomar verdades profundas y hacerlas comprensibles. Podía relacionar las antiguas escrituras con las experiencias cotidianas de la gente, pero siempre enfatizaba lo mismo. No se trata de seguirme a mí, se trata de aprender a escuchar al pastor directamente. Yo solo soy alguien que caminó el desierto antes que ustedes y puede mostrarles algunas señales en el camino. Con el tiempo, aquellos pequeños grupos crecieron. Se estableció una especie de escuela informal donde Ezequías y Melquisedec enseñaban juntos. El anciano aportaba el conocimiento profundo de las Escrituras y Ezequías traía la experiencia vivida, el testimonio de primera mano de lo que significaba ser guiado por Dios. Surgieron líderes de entre esos estudiantes, personas que tenían sus propios encuentros con el pastor, que comenzaban sus propias jornadas de fe. Ezequías los animaba, los apoyaba, celebraba cada victoria y los sostenía en cada caída. Recuerden, les decía, que incluso yo, que tuve una experiencia tan poderosa, todavía lucho algunos días. La vida de fe no es ausencia de problemas, es la presencia de un pastor en medio de los problemas. Los años pasaron. Ezequías se casó con una mujer llamada Raquel, quien compartía su pasión por las cosas de Dios. Tuvieron hijos, y a cada uno le contó la historia del desierto, de la voz que salvó a su padre cuando estaba perdido. Sus hijos crecieron con una herencia de fe, aunque cada uno tuvo que hacer su propio camino, su propio descubrimiento del pastor. Melquisedec envejeció y eventualmente murió, pero antes de partir puso sus manos sobre la cabeza de Ezequías y lo bendijo. Has sido fiel a lo que se te mostró, hijo. Has mantenido viva la llama. Ahora es tu turno de ser el anciano sabio para la próxima generación. Y Ezequías lloró,
porque había perdido a su maestro y amigo, pero también porque entendió que el ciclo continuaba, que la verdad se transmitía de corazón a corazón, de generación en generación. Ya anciano, con la barba blanca y el cuerpo cansado, Ezequías todavía se sentaba cada tarde en la plaza de la aldea, y los que querían escuchar se reunían a su alrededor. Les hablaba del pastor que nunca falla, del Dios que provee, de la voz que guía en el desierto, y siempre, siempre terminaba sus enseñanzas con las mismas palabras, las que se habían grabado en su alma en aquel oasis hace tantos años atrás. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si el Señor es vuestro pastor, nada os faltará tampoco. Creedlo, vividlo, enseñadlo. Cuando Ezequías murió, toda la aldea lloró. Pero no era un llanto de desesperación, sino de gratitud, porque aquel hombre había dejado un legado que no se mediría en plata o en tierras, sino en vidas transformadas, en corazones que habían aprendido a escuchar la voz del pastor, en una comunidad que sabía que nunca estaría perdida mientras siguiera esa guía divina. Su tumba se convirtió en un lugar de oración, no porque él fuera especial en sí mismo, sino porque su vida había señalado hacia algo infinitamente más grande. Y en las generaciones que siguieron, cuando alguien estaba perdido, cuando alguien enfrentaba el desierto de la incertidumbre o del dolor, los ancianos les contaban la historia de Ezequías, el hombre que se perdió para poder encontrar, que se vació para poder ser llenado, que escuchó la voz en el desierto y nunca dejó de seguirla. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. La portadora de luz. En los días cuando las sombras eran largas y el miedo habitaba en cada rincón, había una aldea que vivía sumergida en tinieblas perpetuas. No era una oscuridad física, aunque también las noches eran más negras de lo normal, sino una oscuridad del alma, un terror colectivo que había echado raíces tan profundas que nadie recordaba ya cómo era vivir sin miedo. La aldea se llamaba Safed, que irónicamente significaba luminosa, pero ese nombre era solo un recuerdo burlón de tiempos mejores. Las casas estaban cerradas con gruesos postigos incluso durante el día. Las personas caminaban encorvadas mirando al suelo, y casi nadie se atrevía a hablar más alto que un susurro. Porque en Safed reinaba el terror a lo desconocido, a las fuerzas oscuras que, según las leyendas, acechaban en las afueras de la aldea esperando devorar a quien se atreviera a desafiarlas. Este miedo había comenzado generaciones atrás, cuando una plaga misteriosa había devastado la región. Los ancianos de aquel entonces, en su desesperación, habían consultado a hechiceros que les dijeron que la tierra estaba maldita, que entidades malignas la habitaban y que la única manera de sobrevivir era apaciguar a esas fuerzas oscuras mediante ofrendas y sacrificios, mantenerse pequeños, invisibles, sumisos. Y así, generación tras generación, el miedo se había transmitido como una enfermedad hereditaria, creciendo con cada año que pasaba. En esta aldea nació una niña llamada Noa. Desde pequeña fue diferente. Mientras los otros niños aprendían rápidamente a temer, a encogerse, a esconderse, Noa tenía una curiosidad implacable. Hacía preguntas que incomodaban a los adultos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Alguien ha visto realmente a esos seres malignos? ¿Por qué vivimos así? Su madre, Débora, era una mujer buena, pero profundamente marcada por el miedo. «Cállate, niña», le decía con voz temblorosa. «No pronuncies esas cosas, podrían escucharte». Es peligroso cuestionar lo que siempre ha sido así. Pero Noa no podía callarse. Algo en ella se rebelaba contra esa oscuridad aceptada, contra ese miedo que parecía tan natural para todos los demás. Cuando cumplió 15 años, tuvo un sueño que cambiaría todo. Soñó con una luz cegadora tan brillante que al principio tuvo miedo incluso en el sueño.
Pero entonces una voz salió de la luz, una voz que no era suave ni dulce, sino poderosa y firme. Noa, hija de Débora, te he escogido para que seas portadora de mi luz en medio de las tinieblas. ¿Estás dispuesta? Noa despertó empapada en sudor, el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué pensar del sueño, pero tampoco podía ignorarlo. Durante días lo guardó en secreto, sin compartirlo con nadie, pero la pregunta resonaba constantemente en su mente. ¿Estás dispuesta? El punto de quiebre llegó un día de mercado. Un extranjero había llegado a la aldea, un mercader de tierras lejanas que traía especias y telas. Los aldeanos lo miraban con desconfianza mezclada con necesidad. Querían sus mercancías, pero temían demasiado contacto con alguien de fuera. El mercader, un hombre curtido llamado Ehud, se sorprendió por la atmósfera de la aldea. «¿Qué les pasa a ustedes?», preguntó en voz alta, demasiado alta para los estándares de Safed. «Nunca he visto una aldea tan apagada. Es como si todos estuvieran muertos en vida». Los aldeanos bajaron la mirada, ofendidos pero incapaces de responder. Fue Noa quien se adelantó. «Tenemos miedo», dijo con simplicidad brutal. «Hemos tenido miedo durante generaciones». Ehud la miró con interés. «¿Miedo de qué, jovencita?». Noa vaciló, pero algo en la franqueza del extranjero la impulsó a continuar. «De las fuerzas oscuras que rodean la aldea, de la maldición que pesa sobre nosotros, de todo, supongo». Para su sorpresa, Ehud comenzó a reír. No era una risa burlona, sino de genuina incredulidad. «Amigos míos», dijo mirando a la multitud reunida, «he viajado por 100 aldeas y ciudades. He cruzado desiertos y montañas, y les puedo asegurar que no hay ninguna maldición sobre esta tierra. Lo que hay es miedo, sí, pero el miedo es algo que ustedes mismos están eligiendo cargar». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Hubo murmullos de indignación, de incredulidad. ¿Cómo se atrevía ese extraño a cuestionar lo que generaciones habían aceptado como verdad? Pero en Noa, esas palabras encendieron algo. Esa misma noche, sola en su habitación, cayó de rodillas y por primera vez en su vida rezó con verdadera intensidad. «Señor», susurró, «si existes, si eres real, muéstrame. Sácanos de estas tinieblas. No puedo seguir viviendo así, y nadie más en esta aldea puede tampoco». Y la respuesta llegó, no como un trueno ni como un relámpago, pero con absoluta claridad en su corazón. «Yo soy tu luz y tu salvación. ¿A quién temerás? Ve y enciende la llama que yo pondré en tu corazón y verás cómo la oscuridad huye». Noa supo entonces lo que tenía que hacer, aunque la idea la aterraba. Al día siguiente, antes del amanecer, mientras todos dormían, salió de su casa y caminó hasta el límite de la aldea, hasta el borde de lo que todos consideraban el territorio maldito. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Cada instinto le gritaba que regresara, que no fuera tonta, que el miedo de generaciones debía tener algún fundamento. Pero dio un paso adelante, y luego otro, y otro más. Cruzó el límite invisible donde ningún aldeano se atrevía a pisar desde hacía décadas. Y no pasó nada, no hubo monstruos, no hubo maldiciones, no hubo fuerzas oscuras que la devoraran. Solo había tierra, piedras, arbustos secos y el silencio del amanecer. Noa comenzó a llorar, pero eran lágrimas de liberación. «No hay nada aquí», murmuró. «Nunca hubo nada, solo miedo». Y en ese momento sintió algo cálido en su pecho, como si alguien hubiera encendido una vela dentro de ella. La presencia que había sentido en su oración se manifestaba ahora como una convicción inquebrantable. Dios estaba con ella, y donde Dios estaba, ninguna oscuridad podía prevalecer. Regresó a la aldea justo cuando el sol salía. Su madre la esperaba en la puerta, pálida de terror. «¿Dónde estabas? Pensé que te habían tomado las fuerzas oscuras».
Madre, dijo Noa tomando las manos temblorosas de Débora, no hay fuerzas oscuras. Crucé el límite, caminé en el territorio prohibido, y no hay nada allí excepto lo que hemos imaginado. Estamos viviendo en una prisión construida por nuestro propio miedo. Débora la miró horrorizada, luego con incredulidad y finalmente con algo que podría haber sido el inicio de la esperanza, pero sacudió la cabeza. Tuviste suerte. No lo hagas de nuevo. Sin embargo, la noticia se esparció por la aldea como fuego en paja seca. Noa, la hija de Débora, había cruzado el límite y había regresado viva. Las reacciones fueron variadas. Algunos la llamaron imprudente, otros dijeron que había sido protegida por accidente. Pero unos pocos, muy pocos, comenzaron a preguntarse, ¿y si ella tenía razón? El anciano líder de la aldea, un hombre llamado Acán, que había mantenido el miedo como forma de control durante décadas, mandó llamar a Noa. Era un hombre alto y delgado, con ojos que habían visto demasiadas cosas y habían elegido el camino del terror como respuesta. «Jovencita», le dijo con voz severa, «lo que hiciste fue peligroso e irresponsable. Pusiste en riesgo a toda la aldea con tu arrogancia». Noa lo miró directamente a los ojos, algo que pocos se atrevían a hacer. «Con respeto, señora Khan, lo único que puse en riesgo fueron las mentiras que nos hemos contado a nosotros mismos. Salí allá y no encontré nada, solo tierra y silencio». «No sabes de lo que hablas», estalló Acán. «Eres demasiado joven para entender. Los peligros son reales, aunque no los hayas visto esta vez». «¿Son reales?», preguntó Noa con calma. «¿O es el miedo lo único real? Dígame, señor Acán, ¿usted mismo ha visto alguna vez esas fuerzas oscuras? ¿O solo le contaron sobre ellas como le contaron a usted y a su padre antes y al padre de su padre?» El silencio que siguió fue tenso. Acán no tenía respuesta y ambos lo sabían. «Sal de mi casa», dijo finalmente el anciano con voz temblorosa de ira, «y no vuelvas a esparcir tus ideas peligrosas entre la gente. Te lo advierto». Pero ya era tarde para contener lo que había comenzado. Noa no buscaba convertirse en líder ni en rebelde, pero la verdad que había experimentado era demasiado poderosa para mantenerla callada. Comenzó a hablar con quien quisiera escucharla, especialmente con los jóvenes que, como ella, sentían que debía haber algo más allá del miedo constante. «Hay un Dios», les decía, «que es más grande que nuestros temores. Hay una luz que ninguna oscuridad puede apagar, y esa luz quiere brillar en nosotros, a través de nosotros. Pero primero tenemos que dejar de alimentar las sombras con nuestra creencia en ellas». No todos la escuchaban. Muchos la evitaban, considerándola peligrosa o loca, pero un pequeño grupo comenzó a formarse a su alrededor. Jóvenes principalmente, pero también algunos adultos, cansados de vivir encogidos, hartos de transmitir ese legado de terror a sus propios hijos. Entre ellos estaba Samuel, un joven carpintero de su misma edad, quien había perdido a su padre por una enfermedad que probablemente podría haberse curado si hubieran buscado ayuda en las aldeas vecinas. Pero el miedo a salir los había mantenido prisioneros. «Mi padre murió por nuestro miedo», le dijo Samuel a Noa con lágrimas en los ojos. «No puedo dejar que más gente muera así. Enséñame lo que sabes». Noa descubrió que no tenía todas las respuestas. Su experiencia había sido real. Su encuentro con esa presencia divina había sido genuino, pero convertir eso en algo que pudiera compartir con otros era más difícil de lo que imaginaba. Necesitaba ayuda, guía, sabiduría. Fue entonces cuando recordó a Ehud, el mercader extranjero. Antes de partir, le había mencionado que pasaba por la aldea vecina de Hebrón cada pocos meses, y que allí había un maestro de las escrituras antiguas, alguien que conocía las verdades que sus antepasados habían olvidado. Sin decirle a nadie, excepto a Samuel, Noa decidió hacer el viaje a Hebrón. Era un día de caminata, pero ese día podría costarle la vida según las creencias de su aldea.
Samuel insistió en acompañarla. «Si vas a morir por cruzar esos límites», dijo con una sonrisa temblorosa, «prefiero morir contigo que seguir viviendo en este miedo». El viaje fue una revelación en sí mismo. No solo no encontraron peligros sobrenaturales, sino que el camino estaba lleno de vida. Pájaros cantando, flores silvestres creciendo entre las rocas, pequeños arroyos de agua clara. «Todo esto ha estado aquí siempre», murmuró Noa con asombro, «y nosotros encerrados, creyendo que fuera solo había muerte». Llegaron a Hebrón al atardecer. Era una aldea bulliciosa, llena de vida, de risa, de luz. El contraste con Safed era como el día y la noche. La gente los miró con curiosidad, pero sin hostilidad, y cuando preguntaron por el maestro de escrituras, les señalaron una casa en las afueras de la aldea. El maestro se llamaba Eliseo, y era un hombre de unos 60 años, con ojos profundos y amables y una barba blanca bien cuidada. Los recibió con hospitalidad, ofreciéndoles agua y pan, y escuchó su historia sin interrumpir. Cuando Noa terminó de hablar, Eliseo permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente dijo: «Han venido al lugar correcto, hijos míos. Lo que ustedes están descubriendo es una verdad antigua que está escrita en los Salmos de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». El miedo que ha dominado su aldea no viene de Dios, sino de la ausencia de Dios. Cuando las personas olvidan quién es su verdadero protector, comienzan a temer a todo lo demás. «¿Pero cómo lo cambiamos?», preguntó Noa con urgencia. «¿Cómo hacemos que la gente entienda? La mayoría ni siquiera quiere escuchar». «No se cambia de la noche a la mañana», respondió Eliseo con paciencia. «El miedo que ha durado generaciones no desaparecerá con un discurso bonito. Debes convertirte en un ejemplo viviente. Debes ser la luz que proclamas. Cuando la gente vea que vives sin miedo y que no te pasa nada malo, cuando vean que tu vida es más plena, más rica, más libre que las suyas, comenzarán a preguntarse, y en ese momento estarán listos para escuchar». Durante 3 días, Noa y Samuel se quedaron con Eliseo, quien les enseñó todo lo que pudo. Les habló de los patriarcas que caminaron con Dios, de Moisés que enfrentó al faraón sin temor, de David que se enfrentó a Goliat, de Daniel en el foso de los leones. Les mostró que las Escrituras estaban llenas de historias de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias, porque confiaron en que Dios era su luz y su salvación. «El miedo es natural», les explicó Eliseo. «Todos lo sentimos. Pero hay una diferencia entre sentir miedo y ser gobernado por el miedo. El valiente no es el que no tiene miedo, sino el que actúa correctamente a pesar del miedo, confiando en que hay algo más grande que él mismo». Cuando regresaron a Safed, Noa y Samuel eran diferentes. Había una confianza en ellos, una firmeza que antes no tenían, y comenzaron a vivir de manera diferente. Noa se negó a cerrar los postigos de su casa durante el día. Caminaba con la cabeza alta, mirando a la gente a los ojos. Cantaba mientras trabajaba, algo que nadie hacía en Safed, porque hacer ruido podría atraer atención no deseada. Al principio, la gente la miraba como si estuviera loca. Algunos predecían que pronto le ocurriría alguna desgracia, que estaba tentando a las fuerzas oscuras. Pero los días pasaban, luego las semanas, y Noa seguía bien. De hecho, parecía más feliz, más viva que nadie en la aldea. Samuel también cambió su manera de vivir. Como carpintero comenzó a crear cosas hermosas, no solo funcionales. Talló diseños en las puertas, creó muebles con elegancia, puso arte donde antes solo había utilidad. «Si vamos a vivir», dijo, «vivamos de verdad, no como sombras asustadas». El pequeño grupo que se había formado alrededor de Noa creció lentamente. Se reunían en su casa cada semana, y ella compartía lo que había aprendido de Eliseo. Leían juntos los salmos antiguos, hablaban sobre lo que significaba confiar en Dios como luz y salvación, y sobre todo, se animaban unos a otros a vivir sin miedo.
Pero la oposición también creció. Acán, el anciano líder, veía en Noa una amenaza a su autoridad y al orden establecido. Convocó una reunión de toda la aldea y públicamente denunció a Noa como una influencia peligrosa. «Esta muchacha», declaró, «está poniendo en riesgo la seguridad de todos nosotros con sus ideas heréticas. Nos ha protegido durante generaciones mantener un perfil bajo, no provocar a las fuerzas que nos rodean. Ella quiere destruir ese equilibrio delicado». Noa se puso de pie ante toda la aldea. Su madre intentó tirarla de la ropa para que se sentara, aterrada de las consecuencias, pero Noa se mantuvo firme. «Señor Acán», dijo con voz clara, «respeto su edad y su posición, pero con todo respeto, lo que usted llama protección, yo lo llamo prisión. No estamos viviendo, estamos apenas sobreviviendo. Y ni siquiera eso, porque hemos muerto en espíritu hace mucho tiempo». «¿Y tú tienes una alternativa mejor?», preguntó Acán con sarcasmo. «Sí», respondió Noa sin vacilar. «Confiar en el Dios verdadero, el que es nuestra luz y salvación. El miedo no nos ha protegido, solo nos ha encadenado. Es hora de que elijamos otra cosa». «¿Y si estás equivocada?», gritó alguien de la multitud. «¿Y si tu arrogancia nos cuesta caro a todos? ¿Y si estoy en lo correcto?», replicó Noa, «¿y si hemos desperdiciado generaciones enteras viviendo en un miedo innecesario? ¿No vale la pena averiguarlo?». La reunión terminó sin resolución clara, pero algo había cambiado. Noa había plantado semillas de duda en el edificio del miedo colectivo, y esas semillas comenzaron a germinar en corazones que estaban cansados, hartos, desesperados por algo diferente. La prueba definitiva llegó cuando una enfermedad se extendió por la aldea. No era grave, una fiebre común que con el tratamiento adecuado se curaba en pocos días. Pero en Safed no había medicinas porque nadie se atrevía a viajar a otras aldeas para comerciar. Los niños comenzaron a enfermar y el pánico se extendió. Acán propuso aumentar los sacrificios y ofrendas a las fuerzas oscuras, quemar más incienso, hacer más rituales, pero Noa propuso algo completamente diferente: viajar a Hebrón, conseguir medicinas, traer a un sanador si era necesario. «Es suicidio», declaró Acán. «Nadie puede hacer ese viaje y regresar con vida». «Yo ya lo hice», dijo Noa, «y puedo hacerlo de nuevo». «Te prohíbo que vayas», ordenó Acán con la autoridad que le daba su posición. Noa lo miró con tristeza más que con ira. «Ya no acepto esa autoridad, señor Acán. Ya no acepto vivir en esta jaula. Los niños están enfermos, puedo ayudarlos, y voy a hacerlo, con o sin su permiso». Esa noche, Noa, Samuel y 3 personas más del grupo salieron hacia Hebrón. Fue un viaje rápido y sin incidentes. Eliseo los recibió de nuevo, les dio medicinas y envió con ellos a un sanador. Regresaron 2 días después, cargados con todo lo necesario para tratar la enfermedad. El sanador atendió a los niños enfermos con eficiencia. En pocos días, todos estaban recuperándose. El alivio de los padres era palpable, pero también su confusión. Todo lo que les habían enseñado sobre los peligros de salir de la aldea había resultado ser falso. Noa y su grupo habían ido y vuelto sin problemas, no una, sino 2 veces. Esto fue el punto de quiebre. Familias enteras comenzaron a acercarse a Noa, pidiéndole que les enseñara más sobre ese Dios que era luz y salvación. Querían saber cómo podían vivir sin miedo, cómo podían liberarse de las cadenas que habían llevado durante tanto tiempo. Noa organizó reuniones más grandes, ya no solo en su casa, sino en un espacio abierto de la aldea. Eliseo venía a visitarlos regularmente, trayendo más enseñanzas, más sabiduría. La transformación de Safed había comenzado en serio, pero no fue fácil ni rápido. Había resistencia, retrocesos, momentos de duda. Algunas personas probaron la nueva forma de vivir y cuando enfrentaron dificultades, volvieron corriendo a los viejos miedos. «¿Ves?», decían,
Esto confirma que estábamos mejor antes. Noa tuvo que aprender paciencia, algo que no era natural en ella. Tuvo que entender que la transformación de cada persona era un viaje individual, que no podía forzar a nadie a creer, que solo podía ser fiel a lo que ella misma había experimentado y dejar que otros encontraran su propio camino. Acán nunca cambió. Murió algunos años después, amargado y aferrado a sus convicciones hasta el final. Pero incluso su muerte marcó un cambio simbólico. Con él, se fue la última voz de autoridad del viejo orden. Los que lo reemplazaron eran personas que, aunque no todos compartían completamente la visión de Noa, al menos estaban abiertos a algo diferente del miedo perpetuo. Samuel se convirtió en el compañero constante de Noa, no solo en la misión, sino en la vida. Se casaron en una ceremonia que fue diferente a cualquier otra que Seift hubiera visto, llena de alegría, de música, de celebración abierta. Fue una declaración en sí misma de que la vida era para ser vivida plenamente, no escondida en las sombras. Tuvieron hijos, y a esos niños les enseñaron desde pequeños que Dios era su luz, que no había razón para temer, que el mundo era vasto y hermoso y estaba esperando ser explorado. Esos niños crecieron diferentes, y esa diferencia se notaba. Eran más confiados, más curiosos, más vivos que las generaciones anteriores. La aldea misma comenzó a cambiar físicamente. Las casas se abrieron, los postigos se quitaron, los jardines florecieron. Se establecieron rutas comerciales con las aldeas vecinas. Safed comenzó a prosperar de maneras que nunca había prosperado en sus días de miedo y aislamiento. Eliseo, ya muy anciano, visitó Safed por última vez y lloró de alegría al ver la transformación. «Hija mía», le dijo a Noa, «has hecho lo que muchos no se atreven a intentar. Has llevado luz a un lugar de oscuridad. Has mostrado que la fe puede vencer al miedo. Este es tu legado, y es hermoso». Noa también envejeció. Con el tiempo su cabello se volvió gris y su cuerpo se cansó, pero sus ojos nunca perdieron ese brillo, esa chispa que había nacido aquel día cuando decidió cruzar el límite prohibido y descubrió que no había nada que temer excepto el miedo mismo. Se convirtió en la maestra de toda una generación, la anciana sabia a quien los jóvenes acudían con sus preguntas y dudas. Y siempre, siempre su consejo era el mismo: Dios es tu luz y tu salvación. ¿A quién temerás? No a las sombras, porque las sombras huyen cuando la luz aparece. No a los desafíos, porque son oportunidades para que tu fe crezca. No a la muerte, porque incluso ella es solo un paso hacia una luz mayor. Cuando murió, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, sus últimas palabras fueron: «No lloren por mí, he vivido sin miedo». Y eso es el mayor regalo que se puede recibir. Ahora voy hacia la luz definitiva, hacia aquel que siempre fue mi salvación. Sigan brillando, mis amores, no dejen que las sombras regresen. La aldea de Safed nunca volvió a ser lo que era. El cambio que Noa había iniciado se arraigó profundamente, transmitiéndose de padres a hijos. Y cuando viajeros de otras regiones llegaban y preguntaban por qué esta aldea era tan diferente, tan luminosa, tan llena de vida, los habitantes contaban la historia de Noa, la joven que se atrevió a desafiar el miedo de generaciones, que descubrió que Dios era luz y salvación y que dedicó su vida a compartir esa verdad con quien quisiera escucharla. Su tumba se convirtió en un lugar especial, no de culto, sino de recuerdo. Los padres llevaban a sus hijos allí y les contaban la historia, para que nunca olvidaran que vivir en libertad, vivir en la luz, era una elección que cada generación debía hacer de nuevo. Y grabadas en la piedra de su tumba estaban las palabras que habían definido su vida: «Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmos 27:1. El guerrero que aprendió a descansar en tiempos de guerra constante, cuando las espadas no descansaban y la sangre regaba la tierra como lluvia roja,
vivió un hombre llamado Joab. No es que fuera el más fuerte ni el más grande, pero era el más feroz, el más implacable, el que nunca se rendía. Desde su juventud había sido un guerrero, y la guerra era todo lo que conocía, todo lo que entendía, todo lo que era. Joab había nacido en una pequeña comunidad que vivía en constante conflicto con las tribus vecinas. Disputas por tierras, por agua, por viejas ofensas que nadie recordaba, pero que todos mantenían vivas. Su padre había sido guerrero y murió en batalla cuando Joab tenía solo 10 años. Su hermano mayor también cayó pocos años después. Y entonces Joab tomó la espada, y la espada se convirtió en su identidad. Era bueno en lo que hacía, demasiado bueno. En los 20 años ya era comandante de una unidad. A los 25 lideraba el ejército de su aldea. Había peleado en más batallas de las que podía contar. Había matado a más hombres de los que quería recordar. Las cicatrices cubrían su cuerpo como un mapa de violencia, cada una contando una historia de supervivencia, de victoria, de pérdida. Pero Joab estaba cansado, aunque no lo admitía ni siquiera a sí mismo. Era un cansancio que iba más allá del cuerpo, un agotamiento del alma que ningún descanso físico podía curar. Había olvidado lo que era sentirse en paz. Incluso en los breves períodos entre batallas, su mente nunca descansaba, siempre planeando, siempre anticipando el próximo conflicto, siempre alerta. Su esposa, Ada, lo veía deteriorarse. Se habían casado hacía 10 años, en uno de esos raros momentos de tregua. Ella lo amaba, pero era difícil amar a un hombre que nunca estaba realmente presente, cuya mente siempre estaba en el campo de batalla, incluso cuando su cuerpo estaba en casa. Habían tenido 2 hijos, niños hermosos que apenas conocían a su padre, excepto como una figura ausente que aparecía brevemente entre guerras. «Joab», le decía Ada con lágrimas en los ojos, «te estás matando. No a través de las espadas enemigas, sino a través de tu propia incapacidad de parar. Necesitas descansar, de verdad descansar. Nuestros hijos necesitan un padre, no un fantasma». Pero Joab no sabía cómo parar. «No puedo», respondía, y lo decía con sinceridad. «Si bajo la guardia, si dejo de estar preparado, moriremos todos. Alguien tiene que proteger a la aldea, a nuestra familia. No puedo darme el lujo de descansar». «¿Y de qué sirve estar vivo si nunca estás realmente viviendo?», preguntaba ella. Pero él no tenía respuesta para eso. El punto de quiebre llegó después de una batalla particularmente brutal. Habían ganado técnicamente, pero a un costo terrible. La mitad de sus hombres habían muerto o quedado gravemente heridos. Joab mismo había recibido una herida profunda en el costado que se negaba a sanar correctamente. Y mientras yacía en su tienda esa noche, escuchando los gemidos de los heridos y moribundos, algo en él se rompió. No fue dramático ni súbito. Fue como un muro que había estado agrietándose durante años y finalmente se derrumbó. Joab comenzó a llorar, algo que no había hecho desde que era niño. Lloró por todos los hombres que había perdido, por todas las vidas que había tomado, por los años desperdiciados en violencia sin fin. Lloró por sus hijos, a quienes apenas conocía, por su esposa, a quien había descuidado, por la vida que podría haber tenido si hubiera elegido un camino diferente. «¿Por qué?», gritó al cielo vacío. «¿Por qué tiene que ser así? ¿Hay algún propósito en todo esto o solo estamos matándonos unos a otros sin razón hasta que ya no quede nadie?» No esperaba respuesta, pero la recibió. No en forma de voz audible, sino como una presencia que llenó la tienda. Una paz tan profunda y tan inesperada que lo dejó sin aliento. Y con esa presencia vino una comprensión, casi como palabras formándose en su mente. «Aquíétate, detente, descansa. Yo soy Dios, y tú no lo eres. Deja de intentar cargar el mundo sobre tus hombros». Joab no sabía qué hacer con esta experiencia. Era un hombre de acción, no de misticismo o espiritualidad.
Pero la experiencia había sido tan real, tan poderosa, que no podía ignorarla. Cuando sanó lo suficiente para viajar, hizo algo que nunca había hecho. Le pidió a su segundo al mando que tomara el control temporalmente y se fue a casa. Ada casi no podía creer que fuera real cuando lo vio llegar. «¿Estás herido?», preguntó preocupada, viendo cómo caminaba con dificultad. «Sí», respondió Joab, «pero no solo en el cuerpo. Ada, estoy roto. No sé cómo arreglarme, pero sé que no puedo seguir como estaba. Necesito ayuda». Fue la primera vez en su vida adulta que Joab admitía necesitar ayuda, y fue el primer paso hacia su transformación. Ada lloró de alivio y lo abrazó, cuidando de no tocar su herida. «Vamos a encontrar la manera», prometió, juntos. En su aldea vivía un anciano llamado Natán, conocido por su sabiduría y su conocimiento de las antiguas enseñanzas. La gente lo consultaba para disputas, para consejos, para entender los textos sagrados que pocos sabían leer. Joab nunca había tenido tiempo para él, considerando la sabiduría como algo secundario comparado con la fuerza militar. Pero ahora, desesperado, fue a buscarlo. Natán lo recibió en su modesta casa sin sorpresa, casi como si lo hubiera estado esperando. «Joab, el guerrero», dijo con una sonrisa gentil, «finalmente has llegado al lugar donde todos los guerreros deben llegar eventualmente. El reconocimiento de que la espada no puede resolver todo». «No sé qué hacer», admitió Joab, y había una vulnerabilidad en su voz que nunca había mostrado. «He pasado toda mi vida peleando, protegiéndome, asegurándome de que ningún enemigo pudiera dañarnos. Pero estoy exhausto y empiezo a pensar que quizás he estado peleando las batallas equivocadas». Natán asintió, sirviendo té de hierbas en 2 tazas simples. «Déjame contarte algo sobre las batallas, hijo. Hay batallas que debemos pelear, es cierto, pero también hay un tiempo para dejar de pelear. Hay un tiempo para confiar en que hay fuerzas más grandes que nosotros trabajando, en que no todo depende de nuestro esfuerzo y nuestra fuerza. Los antiguos salmos lo dicen: aquíétense y sepan que yo soy Dios. No dice: peleen hasta que no les queden fuerzas. Dice: aquíétense, deténganse, descansen. ¿Pero cómo?, preguntó Joab con frustración. ¿Cómo me detengo cuando sé que hay amenazas reales ahí fuera? ¿Cómo descanso cuando sé que mi inactividad podría costar vidas? «Ese es precisamente el problema», respondió Natán con paciencia. «Crees que todo depende de ti, que si tú no estás constantemente vigilando, protegiendo, luchando, todo se derrumbará. Pero esa es una arrogancia disfrazada de responsabilidad. Estás tratando de ser Dios en lugar de confiar en Dios». Las palabras golpearon a Joab como un puñetazo. Nunca lo había visto así, pero Natán tenía razón. Él había asumido el papel de protector absoluto, creyendo que solo su vigilancia constante mantenía a salvo a su gente. Era agotador porque ningún humano estaba diseñado para llevar esa carga. «Enséñame», pidió Joab simplemente. «No sé cómo hacer lo que me pides, pero quiero aprenderlo». Y así comenzó la educación de Joab en algo completamente nuevo: el arte de confiar, de descansar, de soltar el control. Natán le enseñó a orar, algo que Joab consideraba antes como actividad de débiles. Le mostró cómo meditar en las Escrituras, cómo sentarse en silencio y escuchar en lugar de siempre estar planeando y actuando. No fue fácil. Los primeros intentos de Joab de aquietarse fueron patéticos. Su mente saltaba de una preocupación a otra. Su cuerpo se tensaba con la necesidad de hacer algo, cualquier cosa. Sentarse quieto se sentía como tortura, peor que cualquier batalla. «Es normal», le aseguró Natán. «Has entrenado tu mente y cuerpo durante décadas para estar siempre alerta, siempre listo. Deshacer ese entrenamiento toma tiempo. Sé paciente contigo mismo». Joab practicaba diariamente. Se sentaba bajo un árbol antiguo cerca de su casa e intentaba aquietarse.
Al principio solo podía durar minutos antes de que la ansiedad lo abrumara, pero gradualmente, muy gradualmente, comenzó a cambiar. Había momentos, breves al principio, donde lograba dejar ir la necesidad de controlar todo, donde sentía esa misma paz que había experimentado en su tienda después de la batalla. Ada notó los cambios antes que él mismo. «Estás diferente», le dijo una noche. «Todavía estás herido, todavía estás sanando, pero hay algo distinto en tus ojos. Pareces presente, como si finalmente estuvieras realmente aquí conmigo». Y era cierto. Por primera vez en años, Joab estaba realmente en su hogar cuando estaba en casa. Jugaba con sus hijos, algo que antes le había parecido frivolidad. Escuchaba a Ada hablar sobre su día. Realmente escuchaba en lugar de simplemente esperar a que terminara para poder volver a sus pensamientos de estrategias militares. Comenzó a redescubrir partes de sí mismo que había enterrado hacía mucho. Su sentido del humor, su capacidad de maravillarse, su habilidad para disfrutar los placeres simples de la vida. Pero las lecciones más profundas estaban por venir. Natán le había estado enseñando sobre la naturaleza de Dios, sobre cómo las Escrituras hablaban de un Creador que era omnipotente, omnisciente, omnipresente. Si Dios es todo eso, razonaba Natán, entonces, ¿por qué te preocupas como si todo dependiera de ti? ¿No confías en que Él puede manejar las cosas incluso cuando tú no estás en control? Era una pregunta revolucionaria para Joab. Toda su vida había operado bajo el supuesto de que si él no actuaba, nada bueno pasaría. La idea de que había un Dios activamente involucrado en el mundo, trabajando incluso cuando Joab no estaba trabajando, era difícil de aceptar. «Dame una prueba», le pidió a Natán. «¿Cómo sé que puedo confiar en esto?» Natán sonrió. «La fe no funciona así, hijo. No obtienes pruebas antes de confiar. Confías y entonces ves la evidencia. Es un acto de coraje, no de cobardía». La oportunidad para probar esta confianza llegó más pronto de lo que Joab esperaba. Los vigías reportaron que una fuerza enemiga considerable se acercaba a la aldea. El pánico se extendió rápidamente. Todos miraron a Joab, esperando que tomara el mando como siempre lo hacía, que organizara la defensa, que los guiara a la batalla. Pero Joab se encontró en una encrucijada. El viejo Joab habría saltado inmediatamente a la acción, habría estado en su elemento. Pero ahora algo en él dudaba. Recordó las palabras de Natán: «Aquíétate y sabe que yo soy Dios». Podía confiar en eso incluso ahora, cuando el peligro era real e inminente. Fue a ver a Natán con urgencia. «Viene una fuerza enemiga. Mi gente me necesita, pero tú me has enseñado a descansar, a confiar. ¿Qué hago ahora? ¿Peleo o confío?» Natán puso una mano en el hombro de Joab. «Hijo, descansar en Dios no significa volverse pasivo o irresponsable. Significa actuar desde un lugar de paz y confianza en lugar de desde el miedo y el control. La pregunta no es si debes actuar, sino cómo y desde qué lugar interior actúas». «No entiendo», admitió Joab frustrado. «Antes», explicó Natán, «peleabas porque creías que todo dependía de ti. Tu motivación era el miedo a fallar, el miedo a que si no eras perfecto, todos morirían. Eso te convirtió en un guerrero formidable, pero también en un hombre atormentado. Ahora puedes elegir pelear desde un lugar diferente, no porque todo depende de ti, sino porque es la acción correcta que Dios te llama a tomar en este momento, confiando en que el resultado final está en sus manos, no en las tuyas». Algo hizo clic en la mente de Joab. No se trataba de elegir entre acción o inacción, entre pelear o rendirse. Se trataba de la actitud interna con la que hacía lo que hacía. Podía ser un guerrero sin ser esclavo de la necesidad de controlar cada resultado. Joab reunió a los hombres de la aldea, pero esta vez fue diferente. No estaba frenético ni ansioso. Había una calma en él que los demás notaron inmediatamente.
Organizó la defensa con su experiencia habitual, pero sin la tensión desesperada que siempre había llevado. Y antes de que fueran al encuentro del enemigo, hizo algo que nunca había hecho. Oró públicamente. «Dios de nuestros padres», dijo con voz firme, «vamos a pelear porque es lo correcto, pero sabemos que la victoria no depende solo de nuestras espadas. Tú eres quien sostiene todas las cosas. Confiamos en ti para el resultado. Hágase tu voluntad». Los hombres lo miraron con asombro. Este no era el Joab que conocían, el guerrero feroz que confiaba solo en su propia fuerza. Este era alguien nuevo, alguien que de alguna manera parecía más fuerte precisamente porque había dejado de intentar serlo todo. La batalla que siguió fue extraña. Joab peleó con su habilidad habitual, pero sin la rabia y desesperación que siempre lo habían impulsado. Había una claridad en sus movimientos, una precisión que venía de la calma interior en lugar del frenesí. Y cuando las cosas no iban según el plan, no entraba en pánico, ajustaba, adaptaba, pero siempre con esa confianza subyacente de que no todo dependía de él. Y algo sorprendente sucedió. A mitad de la batalla llegó ayuda inesperada de una aldea vecina con la que habían tenido relaciones tensas durante años. Al parecer, el enemigo común también era amenaza para ellos, y habían decidido que era tiempo de aliarse. Joab nunca había considerado buscar esa alianza, siempre había querido manejar todo por su cuenta. Pero aquí estaba, una provisión que él no había planeado ni controlado. La batalla terminó en victoria, pero con muchas menos bajas de las que hubiera habido sin la ayuda inesperada. Joab se arrodilló en el campo después, no de agotamiento, sino de gratitud. «Entiendo ahora», murmuró. «Tú trabajas incluso cuando yo no soy consciente de ello. Mi responsabilidad es hacer lo correcto y confiar. El resto está en tus manos». Los días y meses que siguieron fueron un ejercicio continuo en este nuevo equilibrio. Joab no dejó de ser guerrero, pero se convirtió en un tipo diferente de guerrero. Peleaba cuando era necesario, pero no buscaba la guerra como antes. Se preparaba y entrenaba, pero no vivía en constante ansiedad. Y sobre todo, había aprendido el arte de descansar realmente entre las batallas. Comenzó a enseñar a los guerreros más jóvenes no solo técnicas de combate, sino también esta filosofía más profunda. «Un guerrero cansado es un guerrero muerto», les decía. Y no hablo solo de cansancio físico. Si tu alma está agotada, si estás peleando desde el miedo en lugar de desde la confianza, eventualmente te quebrarás. Aprendan a aquietarse, a descansar, a confiar en que hay un Dios que sostiene todas las cosas. Algunos lo escuchaban con escepticismo al principio. Era un mensaje extraño viniendo del legendario Joab, el guerrero implacable. Pero veían el cambio en él, veían cómo era más efectivo ahora que cuando estaba constantemente tenso y ansioso. Y lentamente, algunos comenzaron a adoptar este enfoque. Un joven guerrero llamado Gideon se convirtió en el estudiante más ávido de Joab. Había perdido a su padre en la guerra y estaba siguiendo el mismo camino autodestructivo que Joab había seguido. Todo trabajo, todo lucha, sin descanso, sin paz. «Maestro», le preguntó un día, «¿cómo sabes cuándo pelear y cuándo descansar? ¿Cómo encuentras ese equilibrio?» Joab reflexionó antes de responder. «No es una fórmula que puedas aplicar mecánicamente. Es algo que aprendes a discernir con el tiempo. Pero la clave está en entender que tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. No eres valioso porque eres un guerrero fuerte. Eres valioso porque eres un hijo de Dios. Una vez que entiendes eso, puedes pelear sin que tu identidad esté atada al resultado de cada batalla. Puedes descansar sin sentir que estás traicionando algún deber sagrado. «¿Y si fallo?», preguntó Gideon con voz temblorosa. «¿Y si descanso cuando debería estar actuando y la gente sufre por ello? Entonces,
Aprenderás y crecerás, respondió Joab con gentileza. La perfección no es el objetivo, hijo. El objetivo es vivir en relación con Dios, confiando en que incluso nuestros errores pueden ser redimidos, que Él es lo suficientemente grande como para trabajar a través de nuestras fallas. Sí, habrá consecuencias por nuestras decisiones, pero vivir en constante terror a equivocarte no te hace mejor guerrero, solo te hace un hombre miserable. Natán, ahora muy anciano, observaba la transformación de Joab con profunda satisfacción. «Has aprendido bien, hijo mío», le dijo una tarde mientras tomaban té juntos, «y lo más importante, estás compartiendo lo que has aprendido. Ese es el verdadero legado, no las batallas que ganaste, sino la sabiduría que transmites». «Tú fuiste quien me mostró el camino», dijo Joab con gratitud. «Sin ti, probablemente estaría muerto ya, consumido por mi propia incapacidad de parar». «Yo solo abrí la puerta», corrigió Natán. «Tú fuiste quien tuvo el coraje de cruzarla, y eso no es poca cosa para un hombre que había construido toda su identidad alrededor de la fuerza y el control. Rendirse requiere más valor que pelear». Los años pasaron. Joab envejeció, su cuerpo llevando las marcas de décadas de guerra, pero su espíritu estaba en paz de una manera que nunca había estado en su juventud. Ada, a su lado durante todos esos años, florecía de maneras que no habían sido posibles cuando Joab estaba constantemente ausente o emocionalmente distante. «Finalmente tengo al hombre con quien me casé», le decía a menudo. «O mejor dicho, finalmente tengo al hombre en quien esperaba que te convirtieras». Sus hijos, ahora adultos, habían evitado el camino de la guerra constante que había consumido a su padre. No porque fueran cobardes, sino porque habían aprendido de Joab algo que él solo descubrió tarde en la vida, que había más en la vida que solo pelear, que el descanso no era debilidad, sino sabiduría, que confiar en Dios no era abdicar responsabilidad, sino entender correctamente dónde terminaba la responsabilidad humana y dónde comenzaba la providencia divina. Natán murió en paz, rodeado de aquellos a quienes había enseñado. Sus últimas palabras para Joab fueron: «Continúa enseñando, hijo. El mundo está lleno de guerreros cansados que necesitan aprender lo que tú aprendiste. Enséñales a aquietarse y saber que Él es Dios». Y Joab lo hizo. Se convirtió en el maestro que Natán había sido para él. Su casa se volvió un lugar donde guerreros exhaustos, líderes abrumados, personas que habían pasado sus vidas tratando de controlar lo incontrolable, podían venir a aprender sobre el descanso, sobre la confianza, sobre cómo vivir desde un lugar de paz en lugar de desde un lugar de miedo. No todos podían recibir el mensaje. Algunos estaban demasiado atrapados en su necesidad de control, demasiado convencidos de que todo dependía de ellos. Joab los reconocía porque él había sido uno de ellos. No los presionaba, solo dejaba la puerta abierta para cuando estuvieran listos. Un día, un guerrero de una aldea lejana llegó buscando a Joab. Había oído historias sobre el legendario comandante que había encontrado algo más poderoso que la espada. «Estoy cansado», le dijo el hombre sin preámbulos. «Llevo 20 años peleando. He ganado más batallas de las que puedo contar, pero siento que he perdido algo esencial en el proceso. Mi esposa dice que ya no me conoce, mis hijos me temen, y lo peor es que yo mismo no sé quién soy, más allá de ser un guerrero. Enséñame lo que sabes». Joab vio su propio pasado reflejado en los ojos de este hombre. «Te enseñaré», prometió, «pero debes entender que no es un proceso rápido. Tomó tiempo construir las paredes que te aprisionan, tomará tiempo derribarlas. ¿Estás dispuesto a ser paciente contigo mismo?» El hombre asintió, y así comenzó otro ciclo de enseñanza. Joab le mostró cómo sentarse en silencio, cómo orar, cómo meditar en las Escrituras. Le habló sobre la naturaleza de Dios, sobre la diferencia entre ser responsable y sentirse responsable de todo.
Le enseñó que aquietarse no era lo mismo que rendirse, que descansar no significaba abandonar el deber. Hay una temporada para todo, le explicó Joab. Una temporada para pelear y una temporada para descansar. El problema es que muchos de nosotros solo conocemos una temporada. Vivimos como si cada momento fuera batalla, y eso nos destruye. Dios diseñó el mundo con ritmos, día y noche, siembra y cosecha, trabajo y descanso. Cuando ignoramos esos ritmos, nos ponemos en conflicto con la forma en que fue diseñado el universo. «¿Pero cómo practico esto en medio de responsabilidades reales?», preguntó el guerrero. «No puedo simplemente abandonar mi puesto». «No te estoy pidiendo que lo hagas», respondió Joab. «Te estoy pidiendo que cambies la forma en que ocupas tu puesto, que aprendas a hacer tu trabajo desde un lugar de confianza en lugar de desde el miedo, que entiendas que puedes ser excelente en lo que haces sin que eso te consuma completamente, que reconozcas que hay un Dios que nunca duerme ni descansa, y precisamente por eso tú puedes dormir y descansar». Estas conversaciones se repetían una y otra vez con diferentes personas, y cada vez Joab veía el mismo patrón. Personas que habían construido sus vidas alrededor de la actividad constante, del control, de la creencia de que todo dependía de ellos. Y cada vez el camino hacia la libertad era el mismo: aprender a aquietarse, a confiar, a descansar en el conocimiento de que Dios era Dios y ellos no. Joab vivió hasta edad avanzada, mucho más de lo que la mayoría de los guerreros de su generación. Algunos decían que era porque había dejado de pelear, pero los que lo conocían mejor sabían la verdad. Había vivido tanto porque había aprendido cómo vivir realmente, no solo existir en constante modo de supervivencia. Cuando sintió que su tiempo se acercaba, reunió a su familia y a sus estudiantes más cercanos. «He vivido 2 vidas», les dijo. «La primera fue como un guerrero que nunca descansaba, siempre peleando, siempre vigilante, siempre exhausto. Esa vida me hizo fuerte en cierto sentido, pero me estaba matando. La segunda vida comenzó cuando aprendí a aquietarme, a confiar en que hay un Dios más grande que mis esfuerzos, que puedo descansar porque Él nunca descansa. Esa segunda vida fue más corta en años, pero infinitamente más rica». «¿Qué nos aconsejas?», preguntó Gideon, ahora un hombre maduro él mismo. Joab sonrió. «Les aconsejo que no esperen tanto como yo esperé para aprender esta lección. No desperdicien décadas tratando de ser Dios cuando hay un Dios perfectamente capaz de ser Dios sin su ayuda. Sean responsables, sí. Trabajen duro cuando es temporada de trabajar, sí. Pero también aquíétense, también descansen, también confíen. Porque en ese aquietamiento, en ese descanso, en esa confianza, encontrarán algo que ninguna victoria en batalla puede darles: paz verdadera». Murió en su sueño esa noche, tranquilamente, sin lucha. Ada encontró una sonrisa en su rostro a la mañana siguiente. «Finalmente está en descanso completo», dijo con lágrimas que eran más de gratitud que de tristeza. Pasó la segunda mitad de su vida aprendiendo a descansar y ahora tiene el descanso eterno. El funeral de Joab fue diferente al de la mayoría de los guerreros. No se celebraron solo sus victorias en batalla, aunque esas fueron mencionadas. Se celebró más la victoria que había ganado sobre sí mismo, sobre su necesidad de control, sobre su incapacidad de confiar. Se contaron historias de cómo había cambiado, de cómo había enseñado a otros a cambiar, de cómo su legado no era solo en el campo de batalla, sino en los corazones transformados. Gideón tomó el manto de enseñanza que Joab había llevado, y así la sabiduría se pasó de generación en generación. La aldea estableció una tradición: un día cada semana dedicado al descanso completo, donde no se trabajaba ni se entrenaba,
donde las familias se reunían, donde se leía y meditaba en las Escrituras, donde la gente practicaba el arte de aquietarse y conocer a Dios. Viajeros de otras regiones escuchaban sobre esta práctica extraña y venían a observar. Muchos se burlaban al principio. Un día entero sin trabajar, ¿no tienen miedo de quedar atrás, de ser vulnerables? Pero los que se quedaban lo suficiente para ver notaban algo. Esta aldea no era más débil por su práctica del descanso, era más fuerte. Las personas eran más saludables, las familias más unidas, la comunidad más cohesiva. Resulta que el descanso no era debilidad, sino sabiduría profunda. La tumba de Joab se convirtió en un lugar de peregrinación para guerreros cansados, para líderes exhaustos, para cualquiera que sintiera el peso de llevar el mundo sobre sus hombros. Venían a leer las palabras grabadas en la piedra, las mismas palabras que Natán le había enseñado, las que habían transformado la vida de Joab y las vidas de todos los que las tomaron en serio. Y generaciones después, cuando los ancianos contaban historias a los niños sobre los héroes del pasado, siempre incluían a Joab, no solo como el guerrero feroz que había sido, sino como el hombre que había tenido el coraje de dejar de pelear por el control, que había aprendido el arte más difícil de todos, el arte de confiar, de descansar, de aquietarse y saber que Dios era Dios. Sus descendientes llevaron esta enseñanza consigo donde quiera que fueron. Se convirtió en parte de la identidad de la familia. Eran conocidos no solo por su fuerza, sino por su paz. No solo por su habilidad en batalla, sino por su sabiduría para saber cuándo pelear y cuándo descansar. Y en un mundo lleno de guerreros cansados y líderes exhaustos, esta sabiduría era un tesoro más precioso que el oro. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Y así, hermanos y hermanas, terminan estos 3 relatos. Historias de personas comunes que enfrentaron desafíos extraordinarios y descubrieron verdades eternas. Ezequías, quien se perdió en el desierto y encontró que Dios era su pastor, proveyendo todo lo que necesitaba. Noa, quien llevó luz a una aldea sumida en tinieblas, y venció el miedo colectivo con la verdad de que Dios era su salvación. Y Joab, el guerrero exhausto que aprendió que su mayor victoria no estaba en conquistar enemigos, sino en conquistar su propia necesidad de controlar todo, descubriendo que podía descansar porque Dios nunca duerme. Estas historias no son solo del pasado, son también de hoy, de ahora, de ustedes y de mí. Porque todos nosotros en algún momento nos perdemos en nuestros propios desiertos y necesitamos escuchar la voz del pastor. Todos vivimos con miedos que oscurecen nuestra visión y necesitamos la luz que viene de lo alto. Todos cargamos pesos que nunca fuimos diseñados para llevar y necesitamos aprender a aquietarnos y confiar. Que estas palabras encuentren tierra fértil en sus corazones, que germinen y crezcan hasta producir fruto en sus propias vidas, que se conviertan en historias vivientes de la fidelidad de Dios, testimonios caminantes de su provisión, su luz y su invitación al descanso. Y cuando enfrenten sus propios desiertos, sus propias tinieblas, sus propias batallas interminables, recuerden estas verdades antiguas que son siempre nuevas. El Señor es su pastor, y nada les faltará. Él es su luz y salvación. ¿A quién temerán? Y pueden aquietarse y saber que Él es Dios, descansando en el conocimiento de que todo está en sus manos. Que la paz del Altísimo los acompañe todos los días de su vida, que su luz brille en sus caminos, que su amor los sostenga en cada paso del viaje. Amén y amén.